Imanaya, Imanaya, Ayipunya, Yachacuna. Bienvenidos, señores estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar, cuando estoy trabajando con los chicos de educación cultural bilingüe, ¿no? Una bonita carrera que realmente se ha fomentado. Y hoy día vamos a ver este pasos y estos trayectos de lo que es el MOSEID, cómo se creó, cuáles fueron los convenios, con qué instituciones nomás hicieron, cuál fue el marco legal, cómo se unieron también las organizaciones sociales, movimientos indígenas, montubios y todo lo demás. Y el proceso también de alfabetización, ¿no? Un proceso muy grande también, participaron ONGs, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver todo ese transcurso de cómo ha logrado poco a poco fomentar y decirle que en el Ecuador se comenzó con inicial, con alfabetización, con lo que también tenemos educación intelectual bilingüe en las unidades del Milenio, en algunos colegios de la localidad Sierra y también tenemos en Galápagos, ¿no? También tenemos una de estas instituciones bilingües. Creo que también es producto de la migración. Entonces, algo muy importante y aspecto muy importante que es la universidad, tal como pública, la Universidad Estatal de Bolívar, donde que ha visto y ha sintonizado, se podría decir, ha sintonizado con lo que está el pueblo y ahora nosotros vamos a entender cuál es la razón y el motivo que esta universidad pública ha confiado. Es una carrera muy nueva, así que estamos recién forjando con los primeros bachilleres, los primeros profesionales, después de salir del bachillerato, que sean universitarios y ellos serían las nuevas autoridades, se podría decir, en aspecto, tanto lo que es en académico, en la universidad también necesitamos profesionales del mismo conocimiento, igualmente en los colegios, instituciones educativas, en embajadas, en diferentes lugares donde que ellos puedan, con su idioma quichua, con su conocimiento de quichua, con sus conocimientos de sus raíces, de la cultura y toda la malla curricular que tiene compuesta, ¿no es cierto? Lo podamos hacer. Entonces, vamos a hacer, a ver parte de la esencia de la creación del MOSEID. Así que, bienvenidos todos. Ajipunja me va a ayudar con la lectura, por favor, la señorita Carla. Imanaya, Ajipunja. Himalaya Ayipunya. MOSEIP, el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, titulares de derechos individuales y colectivos. Comprende desde la educación infantil, familiar, comunitaria, hasta el nivel superior. El modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, MOSEIP, se enmarca en la construcción del Estado plurinacional e intercultural y en el desarrollo sostenible y sustentable con visión de largo plazo. El Ecuador es un país multilingüe y plurinacional en el que cohabitan las nacionalidades Agua, Epera, Chachi, Tachi, Quichua, Aicofán, Paisecoya, Baisiona, Wao, Achuar, Shiwar, Chuar, Zapara y Angua. En razón de su existencia y el derecho consuetudinario, cada nacionalidad tiene derecho a contar con su propia educación. Estas nacionalidades conviven con los pueblos descendientes de las culturas Valdivia, Huancavilca, Manca, Yumbo y los pueblos afroecuatorianos Montubio y Mestizo. Como hemos podido apreciar en la diapositiva, el MOSEIP no es nada más y nada menos que un modelo del sistema de educación intercultural bilingüe. Este modelo fue elaborado por los pueblos y nacionalidades indígenas para ejercer sus derechos y las vigencias y sus sabidurías ancestrales en el año de 1993. Y bien, su principal objetivo es recuperar y fortalecer el uso de las distintas lenguas y los pueblos y nacionalidades en todos los ámbitos, ya sea en el ámbito de la ciencia y en la cultura. Yupaychani, Carla, ¿ya? Muchas gracias. Le agradezco, ¿no? Son los estudiantes de educación cultural bilingüe, entonces, siempre un pie adelante siempre en el conocimiento, ¿no? Entonces, miren, el MOSEI nos ha ayudado, nos ha fortalecido, primeramente para entenderlo, ¿no? Que es una educación que se va generando y se está proponiendo y se propuso como tal, ¿no? Desde lo que son, desde la educación infantil familiar, ¿no? Lo que es el nivel superior y aquí el nivel universitario que nosotros, la universidad ha visto en este engrane en la sociedad, ¿no? Porque la universidad tiene que estar justo donde que necesita la sociedad, ¿no? Entonces, es lo que están enmarcando para que ese tan ramaje tan grande que se ha creado, la diversidad cultural que existe en el país, ellos sean las nuevas personas que vayan a dirigirse, podría decir, ¿no es cierto? A dirigir y a fortalecer, y nosotros como esa, fortalecer y en cada uno respetando cada uno de sus idiomas, también su propia educación, ¿no es cierto? En esta mega diversa de culturas que no tenemos y anteriormente haciendo conocer de toda la mezcla de la diversidad cultural que tenemos, ¿no es cierto?
Eso es por una parte. Vamos por la siguiente, vamos, ¿dónde se origina el MOSEIT? Aquí vamos a hablar un poquito del marco legal, cómo se origina, cómo se implanta, ¿no es cierto? Diana y Manaya. Ayipunyimash, ¿dónde se originó el MOSEIT? Disposición transitoria. El esquema de utilización de la lengua de la nacionalidad, el castellano y la lengua extranjera en el proceso educativo se implementarán progresivamente en el plazo máximo de 5 años en todos los centros educativos, de acuerdo con la formación y capacitación del personal. Disposición final. En el presente acuerdo que será puesto el conocimiento de los señores Contralor General del Estado, Procurador General del Estado y Secretario Nacional de la Administración Pública. Entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Comuníquese, publíquese y cúmplase, dando en el Distrito Metropolitano de Quito a 5 de diciembre de 2013. Como objetivo sería que la educación intercultural bilingüe suscribe en el presente acuerdo ministerial, emita y difunda el instructivo de implementación de la educación intercultural bilingüe en la unidad educativas guardianas de las lenguas y de los saberes. Gracias. Yupaychani, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, cuando se habla, esta es se puede decir el acuerdo ministerial que dice en qué fecha se va a hacer y cómo se va a hablar. Dice que se va a hablar en el idioma de la nacionalidad, ¿no? De la lengua de cada uno de los pueblos y en el idioma también castellano, ¿no es cierto? Y esto de ahí un plazo que se cumple, dice que se tiene que cumplir en 5 años. Entonces, ya les va dando las indicaciones y todo para que se pueda hacer, ¿no es cierto? Entonces, miren, desde aquí nace todo este trayecto, esta forma también de trabajo que se va a hacer, ¿no es cierto? Yupachani, muchas gracias, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva, los antecedentes de educación cultural bilingüe. Imanaya Salomé. Y Manaya, el modelo del sistema, antecedentes del modelo del sistema de educación intercultural bilingüe tiene como referencia los resultados de las experiencias educativas de los pueblos y las nacionalidades que se han desarrollado en el país en las últimas décadas. A medida del siglo XX se iniciaron varias experiencias educativas encaminadas a atender a los pueblos originarios, entendiendo en cuanto a sus características sociales, culturales. ¡Papa, la desgraciada! Y capacidades de las lenguas ancestrales para expresar todo tipo de conceptos, ¿no es cierto? ¿Qué nos quiere decir con esto, Salomé? ¿Qué nos quiere decir con lo que nos acaba de decir esta situación de la lectura de estos antecedentes? Esas llevadas a cabo, ¿Qué nos quiere decir con estos antecedentes, Salomé? que esas experiencias educativas han llevado a cabo en el país, han mantenido una orientación propia, alcanzando distintos grados de cobertura local y nacional. Ujú. Todas estas están formadas partes del desarrollo de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador. Claro, muy Yupaychani Salomé. Entonces, aquí lo que estamos hablando es como de todo lo que son pueblos y nacionalidades que encontramos en el país y tenemos en el país, tratar de fortalecer, ¿no? Como tal. Y en el siglo XXI se inicia varias experiencias educativas encaminadas, como dice antes, a la población indígena, originaria y también montubia, ¿no? Para tratar de fortalecer. Pero este proyecto nació, como digo, poco a poco y eso es como una parte de antecedentes, ¿no es cierto? Yupaychani. Vamos con la siguiente diapositiva, me va a ayudar la misión andina con esta lectura, por favor, Gisela. Imanaya Yipunyamashi, Ñuka Quilcanata Catigrini, Misión Andina. Inició su labor en 1956 en la provincia de Chimborazo, con fondos provenientes de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Realizó acciones del desarrollo comunitario, educación, salud, asistencia agrícola y ganadera,
formación artesanal, industria rural, ingeniería civil, servicios sociales y capacitación de personal. En 1964, la Junta Militar nacionalizó la Misión Andina y le encargó de ejecución de programa de desarrollo rural del Plan Nacional de Desarrollo. Su campo de acción se estableció en la sierra, en las áreas de sobre los 1.500 metros de altura, a inicios de la década de los 70. La misión fue integrada al Ministerio de Agricultura y luego desapareció. Se prepararon cartillas para lectura en lengua quichua sobre temas que incluyeron mitología, aspectos sociales y otros relacionados con la naturaleza. Este trabajo se realizó empleando los dialectos locales de Imbabura, Cotopaxi, Salasaca, Tungurahua y Chimborazo. Voy a dar a conocer acerca de la Misión Andina. Como dice su palabra, Misión Andina, es transformar las precarias condiciones de la vida y trabajo de las poblaciones indígenas, como los llamadas comunidades libres. Yupaychani. Yupaychani, Gisela, muchísimas gracias. La misión andina también se fortaleció y se comenzó a trabajar en temas relacionados, por ejemplo, a la salud del sector indígena, y también en lo que es a la agricultura, a la ganadería y también a la artesanía y también a la educación, ¿no? La industria rural, crecer también fue eso, también hay algunas misiones, organizaciones misioneras que trabajaron en eso, se fusionaron con el Ministerio de Agricultura, pero después con políticas y proyectos desaparecieron. Fue una de las buenas ayudas también que se tuvo, ¿no? En esos aspectos, porque ya vamos a ver también cómo otras organizaciones ayudaron también a mejorar la calidad de vida del sector indígena, ¿no? Porque era un sector olvidado, ¿no es cierto? Excluido, olvidado, no tomado en cuenta y considerado, como yo les dije anteriormente, solamente por cultura, por su vestimenta, por su baile y todo lo demás, cuando realmente nosotros tenemos mucho que aprender, mucho que saber sobre sus conocimientos ancestrales, su forma de vida, su forma de curación. Ellos tienen muchos saberes que nosotros debemos aprender y conocer también, y mucho por explotar, ¿no es cierto? Entonces, miren, la misión andina trajo algo positivo, se podría decir, para que esto se pueda realizar. En algunos casos, por ejemplo, cuando se unió con la Junta Militar también, la misión andina hizo cosas muy importantes, pero cuando ya se unió con el Ministerio de Agricultura también desapareció, algo que también hay proyectos así, señores estudiantes, que a veces nacen con uno, después se fusionan con otros y a veces tienden a perderse. En algunos casos a fortalecerse, en algunos a perderse. Muchísimas gracias, Yupaychani. Vamos con esta diapositiva. Vamos a ver un personaje muy importante que lo encontramos aquí. ¿Me van a ayudar con la lectura, por favor? Nina. Ajipunja. Me ayuda con la lectura. Imana Yamash. Escuelas Radiofónicas Popular del Ecuador. Estas escuelas, dirigidas a la alfabetización de la población indígena adulta, surgieron en 1964 por iniciativa de Monseñor Leonidas Praño, obispo de Riobamba. Su labor se centró en la provincia de Chimborazo y Tabacundo, en la provincia de Pichincha. La lengua materna se empleó para concientización, en tanto que el castellano se utilizó en la alfabetización. Sistema Radiofónica Bicultural Shuar Achuar. Desde 1972 funcionaron las escuelas radiofónicas Shuar Achuar, iniciaron su labor con la primaria y luego se amplió hasta la secundaria. Posteriormente, se formó el Instituto Normal Bilingüe Shuar, el cual se transformó en el Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe Shuar, bajo la administración de la DINEIT. Este instituto atendió a los estudiantes de las nacionalidades Shuar y Achuar de la provincia de Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. Ya. Ante esta realidad, Leonidas Praño impulsó el programa de alfabetización dirigido a los más olvidados de la sociedad con la evangelización y la concientización para dignificar al indígena y al campesino.
ya que el corazón bondadoso de Monseñor Leonidas Proaño hizo crear el servicio de la hospedería campesina para dar albergue a los cientos de indígenas que venían del campo a trabajar en la ciudad y no tenían dónde descansar. También una alternativa que puso es para resolver el problema de la educación. Shuar, de una manera bondadosa, de una manera equitativa, donde todas las comunidades alejadas y reducidas fueron utilizando por medio de la radio que propuso la educación Shuar en el contexto desarrollado integral de los Shuar. Gracias. Yupaychani, Nina. Nina corresponde a la Amazonía, entonces ellos también nos dan con conocimiento de causa. Miren, tenemos una historia muy importante de Leonidas Proaño dentro de lo que son escuelas radiofónicas populares que se escuchaban, ¿no? Se escuchaba en AM, después cambió a FM. Desde Riobamba fue su núcleo y también tiene sus, se podría decir, sus mentores también lo hicieron acá. Acá teníamos, no sé si estará funcionando la escudería campesina cerca de la Plaza Roja, donde que es verdad, se daban albergue a las personas que venían del campo para que puedan descansar y eso, ¿no es cierto? Y aparte de eso también Leonidas Proaño con el proyecto también les enseñaba a producir, al trabajo, se involucró en la educación, en la agricultura, crear valor agregado, dar lo que es en el idioma quichua las noticias también, ¿no es cierto? Entonces había una fuerza muy, muy grande que se despertó. El indígena que estaba dormido o que se sentía dormida con toda esta ayuda, con este conocimiento, comenzaron a forjarse, ¿no? Nunca, por eso yo digo a los indígenas, nunca hay que olvidar nuestras raíces, nunca hay que olvidar dónde nos venimos y las personas que ayudaron para esto. Entonces, en el Oriente, obviamente hizo también lo propio, lo suyo, ¿no? Fortaleciendo esto y creo que es el producto de eso que se han creado lo que es la educación y la educación es la única herramienta que tiene una sociedad para salir adelante. Y lo que siempre digo, respetando lo que es las nacionalidades, ¿no? Entonces, miren, una historia muy bonita, por eso es que eso del Mosaí tiene muchos capítulos más, a veces no alcanzaremos a leerle, pero realmente le hemos sacado la esencia más importante, ¿no? Que tiene, y ojalá tengamos tiempo para seguir leyendo, que es muy bonito también que ustedes lo puedan seguir analizando. Natalie, allí puncha. Ayimicani, Escuelas Indígenas de Simiato. Estas escuelas funcionaron dentro de la organización indígena Fundación Runacunapac Yachanahuasi desde los años 80, cuyo campo de antecedentes modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 16. Acción fue en las parroquias de Simiatu y Salinas en la provincia de Bolívar. Tuvo como entidades de apoyo al Instituto Simiatu Cunapac Capari y a la emisora de la Fundación. Este proyecto elaboró un texto para alfabetización de los niños utilizando el sistema quichua en escritura unificada. Escuelas bilingües de la Federación de Comunas. Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana. Este programa comenzó con unas pocas escuelas en 1975. Luego se extendió a unas 50 comunas de la Federación. Realizó investigaciones en el campo de la historia, produjo material didáctico en la lengua quichua para niños y formó maestros de las propias comunidades. En las escuelas bilingües de Simiatu de la Fundación Runacunapac Yachanahuasi, vincula la educación con la producción y la creación de fuentes de trabajo, para así evitar el éxodo del campesino, también para adaptar conocimientos curriculares a las condiciones del medio rural. Los maestros eran indígenas bilingües y miembros activos de la comunidad y debían cumplir con diferentes funciones requeridas por la comunidad y actuar con un agente de desarrollo comunitario. Yo Paichani. Gracias, Natalie. No, bueno, también tuve el privilegio de estar en Simiatu y ser profesor también ahí, una bonita experiencia, una de las mejores experiencias que he tenido yo como docente. Ha sido para mí una escuela, se podría decir, estar allá y entender cuál es la realidad, cuál es el motivo de la situación, las circunstancias. Nos tenían un instituto, Sumetum Kutan Kapari, Katun Kapari, también tiene una radio, Runacunapa Yachanahuasi, es una radio que se difunde, es fuerte, ¿no? Hay muchas organizaciones ahí alrededor, se maneja de una manera organizativa, han comenzado también a fortalecer un poco lo que es la educación, lo que es las artesanías, a las mujeres las artesanías, el tejido.
para que de esa manera puedan también tener un sustento, ¿no? Lamentablemente la política gubernamental no ha entrado tan fuerte para desarrollar y para mejorar la calidad de vida. Entonces es una situación también, las escuelas obviamente han ayudado, ¿no? Y se tiene que fortalecer. Ahí cuentan datos con una unidad educativa del milenio, ¿no es cierto? Obviamente bilingüe. Se tiene que fortalecer la educación con los profesores ahí, con la capacitación, el conocimiento, darles lo mejor, porque no puede ser posible con una educación con tremenda infraestructura, no se les explote el 100%, ¿no? Entonces ahí tienen que ser las autoridades que nos exploten. Cuando nosotros hablamos también de lo que es la Amazonía, también en 1975, se puede dar cuenta de lo que se pudo realizar con las comunas y la federación, ¿no? La investigación sobre el campo del histórico produjo materia didáctica, que es en el idioma quichua, ¿no es cierto? Entonces, ahí se estaban enfocando en cada uno de trabajar. Y este instituto también se fusionó para la unidad, por ejemplo, el CIMETO se fusionó con la unidad del milenio, ¿no? Entonces, por eso yo digo, en estos lugares lo que se tiene que hacer las autoridades es fortalecer con nuevos, el conocimiento es amplio, ¿no? Antes ponían solamente las organizaciones, a los profesores y todo lo demás, pero nos estamos olvidando de la calidad educativa que tenemos que dar a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, ya tienen una infraestructura, lo que tendrían que es capacitarlos y pensarles que los estudiantes de ahí necesitan también un futuro, y un futuro es con calidad y amor a lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver lo que es un poco lo que es la trayectoria de la alfabetización en este tema de aquí. Me va a ayudar Laura. Achipunja. Su programa de alfabetización quichua. El programa inició en 1978 en el Instituto de Lenguaje y Lingüística de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, mediante un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura, MC, y función entre 1979 y 1986, bajo la responsabilidad del Centro de Investigaciones para la Educación Indígena, CII. En 1980 se desarrolló el modelo educativo MAC y se elaboró material para alfabetización y post-alfabetización en el lenguaje quichua, Baicoca, Huautededo, Chapala y en castellano como su segunda lengua. En este programa se inició proceso de unificación del sistema de escritura del quichua a partir de la descripción científica de la lengua, el cual fue adoptada por la DINEP en el año de 1998. Se utilizó la lengua materna como lengua principal de educación y el español para la relación intercultural. ¿Qué podemos hablar de esto, Laura? De lo que acaba de leer. De la alfabetización. Bueno, la alfabetización busca para promover valores, recuperar las diferentes culturas y lenguas de nacionalidades. Ya, correcto, Yupachani, Laura, ¿no? Ya. Ok, ¿nada más, Laura? Sí, Liz. Bueno, Ya, ok. voy a decir un poco en quichua. A ver, dígale. Le escuchamos. Bueno, Kai Yachaykuna kallarishkanin en 1978, ñukanchik lengua quichua unificarishkanin Universidad Católica del Ecuador. Kai convenio Ministerio de Educación y Cultura MEG Gallarishkanin entre 1979 y 1986. Kashkanin su responsabilidad, su investigación ukupi ñukanchik yachay indígena desarrollarichun kay alfabetización ama ñukanchik lenguas chingarichun yupaychani. Yupaychani también, Laura.
Bueno, aquí nace un proyecto de alfabetización. Por ejemplo, en 1998 se une en lo que es la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ¿no es cierto? Para hacer unos convenios, ¿no? Para que realmente podamos trabajar. Y no nos olvidemos, anteriormente uno de los proyectos también muy fuertes fue en el tiempo de expresidente Rodrigo Borja, ¿no? Donde que se trabajó la alfabetización, enseñándoles a leer, a poner los nombres, a hacer las firmas, ¿no es cierto? Es un proceso muy bueno que realmente algunos gobiernos lo retomaron, otros no, pero fue un proceso que también ayudaron ya a las personas adultas mayores, se podría decir. Y los estudiantes del colegio, señores estudiantes de aquí, los estudiantes del colegio tenían la obligación, bueno, yo era muy muchacha en ese entonces, pero había la obligación también de trabajar como horas de vinculación, ayudando a la alfabetización. O sea, todo bachiller tenía que sus horas y tenían que buscar sus alumnos, o sea, los mayores adultos, las personas adultas para enseñarles a leer. En este caso, nuestro proyecto de alfabetización. Y este proyecto que nace también, vuelta, nace con el idioma quichua. Entonces, había un proceso de transformación, había un proceso, una idea, pero ustedes saben cómo son las ideas, cambian los gobiernos, cambian las políticas y después se fueron dejando, ¿no es cierto? Lo que queríamos y lo que se pretendía es que el Ecuador sea cero analfabetismo, ¿no? Cosas que no se pueden realizar cuando nosotros tenemos una situación de social y pensamientos que realmente no somos equitativos en los recursos que tiene el Estado, ¿no es cierto? Como política de desarrollo. Correcto, entonces eso hemos por una parte podemos ver el desarrollo también lo que es la alfabetización en todo esto y unas universidades que se unieron también para el proceso, ¿no? De alfabetización en el idioma quichua y también tomando en cuenta la segunda lengua que es el castellano. Vamos a lo que son proyectos de educación bilingüe intercultural. Me va a ayudar con la lectura, por favor, Edison y Manaya. Ashifunya Mashin Yachachi. Proyecto de Educación Bilingüe Intercultural PEBI. Inició su labor en 1986 con la firma del convenio entre la GTZ, Organización de la República Federal de Alemania y el Gobierno del Ecuador. Elaboró una propuesta curricular, material didáctico de educación primaria usando el sistema de escritura unificada quichua. De aquel entonces formó profesores en educación primaria en convenio con las instituciones pedagógicas interculturales bilingües IPIBs. Capacitó y apoyó a las organizaciones indígenas en el campo. Por la promoción educativa y cultural atendió a 53 escuelas como centro experimentales en 7 provincias de la Sierra y participó conjuntamente con la Universidad de Cuenca en la formación de algunas promociones de estudiantes en la carrera de educación bilingüe a nivel de licenciatura. Esto nos quiere decir que desde su creación o desde su elaboración que fue en 1986, desde que se conformó con la firma del convenio entre la Organización de la República Federal de Alemania y la organización y el gobierno ecuatoriano, elaboraron una propuesta curricular y material didáctico de educación en convenio con las organizaciones indígenas, permitiendo fortalecer la calidad de educación y educación cultural y lingüística, desarrollar habilidades y destrezas y en los estudiantes de los pueblos y nacionalidades indígenas. Muy Y también que atendió a 53 escuelas en 7 provincias de la Sierra como una ayuda para poder ejercer más la educación. Yupaychan y Edison, muy bien, muy claro la explicación también. Miren, chicos, lo que nosotros vemos aquí en esta justamente es los convenios hechos, por ejemplo, con algunas organizaciones, la República Federal de Alemania, por ejemplo, con Ecuador, comienzan a trabajar conjuntamente para resolver el problema también lo que es de la educación, ¿no es cierto? Y forman institutos pedagógicos, incluso ahora existen en su carrera, existen profesionales que son profesores, por ejemplo, en el Oriente hay bastante, que son graduados de institutos pedagógicos, bilingües, pero ellos no pueden subir de escalafón mientras no sé cómo se llama, no saquen títulos de licenciados, ¿no? Entonces, eso también algunos están haciendo, están estudiando en la Universidad de Bolívar
para homologando, convalidando las asignaturas para terminar, por ejemplo, la licenciatura, porque todos nacieron de institutos pedagógicos también. Así nació Instituto Pedagógico también en en San Miguel y en algunos sectores, ¿no? Entonces, para ser profesor, incluso para la categoría y por la situación de sueldos y todos, tiene que ser mínimo licenciado, ¿no es cierto? Entonces, es la preparación. Y acá también habla que ayudó a 54 escuelas, ¿no? Como centro de lo que es en la parte de Sierra para justamente con el convenio de la Universidad de Cuenca. Pero miren, la Universidad de Cuenca también ha ayudado, ¿no? Y ahora vemos que la Católica, la Universidad de Cuenca, la Universidad de Bolívar, ¿no? Con esa visión amplia de las situaciones están como caminando ahí, pero la única que ha tomado el reto, se podría decir, de capacitar y dar ese estudio de, ¿cómo se llama?, de tercer nivel, así la Universidad Estatal de Bolívar, ¿no? Cosas que debemos felicitar y aquí en Moseid estamos aprendiendo cosas nuevas todos, ¿no? Yo, Chani, vamos con el proyecto alternativo de educación bilingüe, ¿no? Aquí vamos con las organizaciones que también fueron partes de eso. Jefferson, Imanaya, Jipunja. Imanaya Ayipunya Mashi. Proyecto alternativo de la educación bilingüe de la Confenaye, PAEBIC. Funcionó desde 1982 en 8 escuelas de las provincias de Napo y Pastaza. Elaboró material educativo para los primeros grados de la primaria, empleando el sistema de escritura unificada. Convenio Ministerio de Educación de Cultura MEC y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. La CONAIE, con la participación de sus organizaciones, miembros, preparó la propuesta educativa para el Gobierno Nacional, lo que dio como resultado la creación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, DINEIB, en noviembre de 1988. Convenio MEC y la Federación Nacional de Indígenas Evangélicos. Este convenio fue suscrito en 1990 con el fin de realizar investigaciones destinadas a producir material didáctico para la enseñanza de ciencias sociales y de español como segunda lengua. El gobierno nacional dio por terminado este convenio en el año 2010 como una parte final o como un resumen de lo que acabé de leer. Puedo decir que la CONAIE es una organización fundamental en la defensa de los derechos indígenas en el Ecuador, la misma que trabaja para garantizar su participación activa en la toma de decisiones que afectan sus vidas y territorios, así como para preservar sus identidades culturales y contribuir a un país más inclusivo y equitativo. Yupa, Chani, Jefferson. Miren, yo pienso que todo tuvo un proceso evolutivo, ¿no? Un proceso de desarrollo. Y en 1982 se crea en lo que son la provincia de Napo y Pastaza, ¿no? Para generar lo que es el material didáctico para que puedan trabajar, ¿no? En el sistema de escritura unificado. Poco a poco se está, porque realmente también entendamos, ¿no? Que era un campo nuevo y hay muchos idiomas y que hablan. Nuestro Ecuador es pequeñito, como les dije anteriormente, pero es mega diverso, ¿no? Entonces comienzan con ahí también a conversar, a hacer convenios y se crea la Dirección Nacional de Educación Cultural Bilingüe, ¿no es cierto? En noviembre de 1988. Entonces, esto también lo tenemos aquí en la provincia de Bolívar, está cerca de la Plaza Roja, que es para atender y ayudar con capacitaciones y todo lo demás. Esperamos y le damos mejores augurios para que esa situación llegue de esa manera, para que más que todo se pueda fortalecer, ¿no? Lo que es el conocimiento, ¿no es cierto? Y también trazado lo que es en la investigación, ¿no es cierto? Y de las enseñanzas en las ciencias sociales y el español como segunda, el castellano, el español como segunda lengua, ¿no es cierto? Esto, entonces, vamos. Muchísimas gracias, Yupachan. El proyecto de desarrollo en 6 componentes. El proyecto de desarrollo es lo que más o menos se elaboró, se generó, ¿no? ¿Qué es lo que se logró, se puede decir, construir con lo que es el Moseid? Jefferson, Ajipuncha. Ayipunya Mashi. El proyecto se desarrolló en 6 componentes. 1. Elaboración y publicación del documento denominado Resideño Curricular de la Educación Intercultural Bilingüe. 2. Producción de la serie Cucayu Pedagógico, integrada por 54 textos educativos en quichua y castellano, y serie Senderitos y Chasqui del Saber. Antecedentes, modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 20. Conformación de la Academia de la Lengua Quichua Amauta Camachialqui a nivel nacional para la consolidación
del idioma quichua a nivel oral y escrito. 4. Implementación del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación SISEMOE de educación básica intercultural bilingüe en la región andina. 5. Capacitación docente intercultural bilingüe en el manejo de la serie Cucayu pedagógico y demás instrumentos curriculares. 6. Elaboración e implementación del plan de desarrollo del sistema de educación intercultural bilingüe provincial y regional. Yupachani. Yupaychani Jefferson. El proyecto de desarrollo del MOSEID completa 6 ejes. De los 6 ejes comienzan haciendo la publicación de los documentos, ¿no es cierto?, del diseño curricular, cómo tienen que trabajar, y comienzan como los primeros libros. Cuando nosotros teníamos, no sé, era muy antiguo, ¿no? Un libro que nosotros teníamos en la escuela eran Caritas Alegres, algo así, ¿no es cierto? Ellos comienzan a trabajar con el cucayo pedagógico, ¿no es cierto?, y ya con 54 textos educativos. Entonces, miren, esto es un proceso que realmente va generándose poco a poco, ¿no? Implementándose la capacitación docente intercultural bilingüe que tiene que ser el manejo, ¿no? Yo, como les digo, tenemos una unidad educativa del Milenio, pero lamentablemente si no hay visión de las autoridades de fortalecer y tienen institución votada, los laboratorios votados, entonces, ¿de qué sirve tener una infraestructura si realmente no la podemos utilizar? Por eso es que la capacitación también de los docentes es importante y es necesario que debe ser. Como política de Estado debe serse, como una política, porque los conocimientos son evolutivos, ¿no? Es la única institución en sí, ya sea para los mestizos o sea para el sector indígena, donde que nosotros generamos conocimiento, ¿no? No hay ninguna institución pública en el país donde que no se pueda generar conocimiento, donde que no sea en academia, en la universidad, ¿no es cierto? Es una de las instituciones que generamos ese conocimiento, ¿no es cierto? Y también habla también lo que es en implementación del desarrollo del sistema de educación intercultural bilingüe en las provincias y regiones, la implementación, o sea, la ejecución para que se trabaje, se pueda realizar, ¿no es cierto?, en nuestro mega país diverso, el Ecuador. Yupaychani. Vamos con esta lectura, por favor. ¿Me ayudan con esta lectura de esta diapositiva? Fanny y Manaya. Manaya Mashi Yachachi. En el Ecuador se trabajó en convenio entre la DINEIP, Universidad de Cuenca y UNICEF, y se alcanzó los siguientes resultados, además de fortalecer la implementación de AMEIBA. Formación docente en educación infantil, familiar y comunitaria a nivel tecnológico con el aval académico de los institutos superiores pedagógicos interculturales bilingües. Marta Bucaram, de Limoncocha, Sucumbíos, Canelos, de Canelos, Pastaza, y Shuar Achuar, de Bomboiza, Morona, Santiago. Profesionalizaron de 28 docentes de las nacionalidades en la Amazonía, como investigadores en culturas amazónicas, con título de tercer nivel acreditado por la Universidad de Cuenca. Producción de las unidades de aprendizaje en 9 idiomas nativos e inicio de elaboración de guías de aprendizaje en las respectivas lenguas. Producción de material educativo en idiomas ancestrales sobre la base de la investigación aplicada de la EIB amazónica, tales como alfabetos ilustrados, diccionarios infantiles, materiales textuales y paratextuales, música y cuentos infantiles, publicación de 10 tomos de investigaciones sobre la sabiduría de las culturas amazónicas. Esto nos da a entender que en la Universidad de Cuenca y en la UNICEF, que es del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, estas dos entidades fortalecieron para la implementación de la fundación de AMEIBA. En los institutos superiores pedagógicos interculturales bilingües hubo la formación de los docentes en educación infantil. También se profesionalizaron 28 docentes de la Amazonía como investigadores de producción de las unidades de aprendizaje en los idiomas nativos y en la elaboración de guías de aprendizaje. Yupaychani, que es bonito, ¿no?
Qué bonito cuando los estudiantes también se meten y se interesan también por los temas, ¿no? Mire, entonces, vemos un primer aspecto que, como ya lo dijo la señorita, la estudiante Fanny, universidades que realmente comenzaron a profesionalizar poco a poco, ¿no? Pero no es un proyecto de carrera, es un grupo que les profesionaliza, incluso hubo proyectos donde que les sacaron hasta como doctores, ¿no? En Simiatug hay muchos docentes que tienen el título de doctores, que les dieron ese nivel, se podría decir, y ese conocimiento de tercer nivel, de cuarto nivel en algunos casos, para que se pueda también fortalecer, ¿no? Entonces, miren, han apoyado y ahora, como siempre recalco nuevamente, la Universidad de Bolívar ha retomado esta nueva idea, esta nueva carrera. Obviamente no todo el mundo conoce y ya sabe que capaz que por este video puede ser que alguien este momento se entere que esta carrera es nueva, que se está produciendo y se está generando como tal, pero ha ayudado de todo, ¿no es cierto? Entonces ha sido un trabajo encaminado desde otras universidades, desde organizaciones no gubernamentales, los que colaboraron para que estos institutos pedagógicos que también bilingües se puedan fortalecer, ¿no? Por eso es que incluso hay muchos profesionales que estudiaron en estos institutos, como recalco nuevamente, que necesitan sacar el título de tercer nivel, ¿no es cierto?, de licenciados, para realmente para todo, hasta para su escalafón y todo lo demás, ¿no es cierto? Procesos educativos y evolutivos que han ayudado para que se pueda lograr un poco caminar. No hemos caminado mucho, son pocos los pasos y estos pasos han sido realmente muy cortos, señores estudiantes, muy cortos. Necesitamos dar pasos más gigantes, más fuertes y necesitamos de ustedes como herramienta principal, ¿no es cierto? Ustedes son la moldura que nosotros podemos sacar un bonito lienzo con ustedes. Entonces, hay mucho camino que recorrer, señores estudiantes. Vamos con la siguiente diapositiva, los principios que sustentan el MOSEID. ¿Cuáles son esos principios? ¿Me va a ayudar con la lectura, por favor? Oscar. Los principios que sustentan el MOSEID son respeto y cuidado a la madre naturaleza. La persona, su familia y la comunidad son los actores principales del proceso educativo. La formación de las personas se inicia desde la EIFS y continúa hasta el nivel superior. Perdura a lo largo de toda la vida. Los padres deben prepararse desde antes de ingerir a la nueva persona. La lengua de las nacionalidades constituye la lengua principal de educación y el castellano tiene el rol de la segunda lengua y la lengua de la relación intercultural. El currículo debe tener en cuenta el plan de Estado plurinacional, el modo de vida sustentable, los conocimientos, prácticas de las culturas ancestrales y de otras del mundo. Los aspectos psicológicos, culturales, académicos y sociales en función de las necesidades de los estudiantes. Las maestras y los maestros son profesionales de la educación, manejan pluralidad de teorías y prácticas, por lo tanto no dependen de esquemas homogeneizantes. Y también voy a dar de conocer de otros principios que investigué. El modelo de sistema de educación intercultural bilingüe se basa en un conjunto de principios fundamentales que tienen como objetivo promover una educación inclusiva y equitativa para las etnias y culturas monitorias, particularmente en contextos de diversas lingüísticas y culturas. Los siguientes son algunos principios que sustentan el modelo de educación intercultural bilingüe: la interculturalidad, el bilingüismo, el respeto, pertinencia cultural, participación comunitaria. La interculturalidad promueve la interacción, el respeto y la valoración mutua entre las diferentes culturas presentes en la comunidad educativa, buscando espacios de diálogo y aprendizaje que reconocen y promueven la diversidad cultural. El bilingüismo reconoce y valora tanto la lengua materna de los estudiantes como el idioma oficial de la nación, que se busca desarrollar habilidades lingüísticas en ambas lenguas para facilitar el aprendizaje y la comunicación. Respeto a la identidad cultural. El modelo busca que los estudiantes mantengan y fortalezcan su identidad cultural, incluyendo sus tradiciones, cosmovisiones, valores, mientras que adquieren nuevos conocimientos y habilidades. Pertenencia cultural. Los contenidos curriculares y las estrategias pedagógicas deben ser relevantes para la comunidad y el entorno de los estudiantes, incorporando elementos de su cultura y contexto local. Participación comunitaria. Involucra a la comunidad, padres y líderes locales en la que toma las decisiones sobre la educación y la colaboración con los docentes para enriquecer el proceso educativo. Yupay Chani, Oscar.
Oscar nos habla del MOSEID como principios fundamentales que se ha logrado y se pretende fortalecer más, ¿no? El respeto y el cuidado de la naturaleza era una letra muerta hasta que en la Constitución 2008 realmente está plasmada, ¿no? Incluso la consulta que vamos a hacer en este momento de Yasuní, donde que tenemos, si le queremos que explotemos o no, hay petróleo ahí, ¿no? Esto es la frontera que está cerca de Perú, a unos aproximadamente unos 18 kilómetros. Dice que están 18 a unos 20 kilómetros o 25 kilómetros aproximadamente lo que está separado a Perú del Yasuní y nos van a consultar. Sí, que nosotros, y en esta consulta y en estas elecciones van a consultar si queremos que explotemos el petróleo o lo dejemos bajo tierra. Mire, ¿por qué? Porque nosotros está en la Constitución 2008 donde que se debe consultar, ¿no? Y toda intervención que se vaya a hacer en cualquier lado, ya sea de minería, lo que sea, se tiene que consultar. Si no están, primeramente, votando el marco legal, ¿sí? El marco que corresponde. Acá, por eso por una parte. Por otra parte, tenemos lo que es en el ambiente familiar, en los actores sociales principales, líderes y todo lo demás que nosotros tenemos en las dirigencias indígenas. Lo que se tiene que es mejorar y llegar hasta el nivel superior, y es lo que pretendemos, ¿no? La universidad ha cogido este camino muy grande, muy fuerte, se podría decir, y también muy hermoso para los que nos gusta esta rama y esa asignatura, ¿no es cierto? Para fortalecer, y sabemos que es un principio muy fuerte. Los caminos todavía están muy largos, ¿no? Pero tenemos que trabajar bajo una planificación. No estoy de acuerdo que la planificación debe ser de menor escala. No estaré de acuerdo que la planificación sea de menos conocimiento. Yo estoy de acuerdo que sea la planificación exigida, dirigida, fortalecida, porque todos somos capaces. Hay una parte del MOSEI donde que se dice que los niveles no tienen que ser tan, no me acuerdo muy bien el término, pero para mi aspecto muy fundamental, el plan debe ser desarrollado al mismo nivel y si es posible hasta mejor, porque todos somos capaces de aprender, todos somos capaces de mejorar. El nivel no se tiene que bajar, el nivel se tiene que fortalecer o lo contrario. Exigirles más a los estudiantes, exigirles más a los docentes para que entreguen más ese conocimiento, ¿no es cierto? Para que en esta mezcla de las culturas, de la parte académica, de la lengua, de la parte social, podamos fortalecer esa parte y sacar buenos estudiantes desde el inicio, desde los iniciales, desde los colegios y ahí fortalecer en la universidad igualmente y ser esos los muchachos que están en este momento frente a mis pantallas, qué sé yo, mañana puedan ser los nuevos profesores, ¿no es cierto? Universitarios incluso, para que de esa manera puedan fortalecer y hay mucho camino que todavía tenemos que recorrer, ¿correcto? Bueno, entonces, bueno, vamos ahora sí a la parte final, las conclusiones. Bueno, vamos, ha sido una clase muy bonita donde que hemos aprendido cuál ha sido la trayectoria, ¿no es cierto?, en este país mega diverso que nos encontramos, ¿no es cierto? Un país muy rico en muchas cosas, entonces nos vamos a ayudar, vamos con conclusiones, me van a ayudar con Viviana, por favor, me ayudes con las conclusiones. Imanalla puncha. Kunan punchaw temamanta tukuypaynikunata kusak. Hemos seguido ¿qué significa modelo de sistema de educación intercultural bilingüe? Que es un modelo para un sistema de educación intercultural que existe en el Ecuador, que fue desarrollado por las nacionalidades y pueblos indígenas de este país para ejercer los derechos, los conocimientos en el marco del Estado constitucional de derechos, justicia, interculturalidad y plurinacionalidad. El MOSEI tiene como objetivo fortalecer la calidad de la educación con pertinencia cultural y lingüística para mejorar las identidades, las lenguas y la organización de los pueblos y nacionalidades, así contribuir a la búsqueda de mejores condiciones de vida. También el MOSEI cuenta con algunos principios que incluyen el respeto y el cuidado a la madre naturaleza, la persona, la familia y la comunidad como actores principales de la educación y del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Yo Pechani, Viviana, yo Pechani, muy bien hecho el resumen. Juan. Allipulla mashiachachik, allipulla yachakukuna. Ñukami rimarikrini kunanka Mishushimipi, MOSIR manta. MOSIR kakanmi modelo de sistema educación intercultural bilingüe. Chaypikanimi permitir la fortaleza de la calidad, educación con pertinencia cultural y lingüística a fin de desarrollar las habilidades y destrezas cognitivas y afectuosas de los estudiantes, de las nacionalidades, de los pueblos institucionales y educativos,
Y también nos quiere decir que cuidemos nuestra madre tierra de Pachamama, todo eso. Y también habla, ahí había en la ciudad de Urubamba que había un obispo que se llamaba Monseñor Leonidas Proaño. Él acudía con los indígenas, ayudaban con los indígenas y creó la radio afónica, también para avisar a todo alrededor de nuestras necesidades, de las educaciones, del centro de salud, también de educación, de todo eso, de todas las necesidades que tenemos. Y también voy a dar a conocer un poco en quichua. Ñuqami rimarigrini tukuy kaykunamanta. Ñukanchika achkata kushikurinchi ñukanchik kay kishkashkakunamantaka. Ñukanchikman yachachinmi ñukanchik shuk yuyaylla kawsanakanchik ñukanchik runakuna tukuy ayllukunamanta kay llaktapi kawsakukunamanta. Ñukanchika achkata kushikurinchi ñukanchik obispo Monseñor Leonidas Proaño shuk ñukanchik runakunawan kawsarirka tukuy tandalla ñukanchikman yachanakunamanta wiñachirka achka. Ya, Lice, gracias, Diana. Bueno. Yupaychani, Juan, te agradezco. Muchísimas gracias, Yupaychani. Los chicos están dando en castellano y también lo que es en quichua. Yo les agradezco. Sí, ha habido una trascendencia muy grande, ha habido organizaciones donde que realmente han ayudado a la alfabetización. Radiofónicas Populares, una radio en Riobamba, donde que ayudó no solamente a difundir, a hablar en el idioma quichua, también se metió mucho en educación, en desarrollo, en agricultura, para cómo pueden buscar incluso el valor agregado. Y así se fue fomentando diferentes proyectos, UNICEF, Naciones Unidas, organizaciones también gubernamentales, no gubernamentales, y ahora tenemos como eje principal fortalecer esta educación. Y como tal, la Universidad de Bolívar ha tomado también esa gran responsabilidad, se podría decir, de llegar a los aspectos muy fundamentales. Hay un campo muy amplio, señores estudiantes, en esta mega diversidad que nos encontramos en este momento, de fortalecer esto. Para mí ha sido un gusto y un placer. No se olviden, chicos, de hacer el resumen de cada una de las diapositivas, también la consulta sobre el tema, hacer una infografía y subir lo que es en archivo PDF y colgarles lo que es en la página. Muchísimas gracias, nos estaremos viendo la próxima semana. Yupaychani.